Saludo a todas las personas presentes en este especial referido a los trastornos de la personalidad, en el marco de esta oleada mundial de narcisismo y psicopatía integrada. En este primer video estudiaremos las características y tipos de trastornos de la personalidad según los lineamientos de los dos manuales mundialmente aceptados por la comunidad científica, esto es, el CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y el DSM-5, Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos de American Psychiatric Association. Asimismo, veremos cómo se diagnostica un trastorno de la personalidad y cuáles son los tratamientos más eficaces y adecuados que existen en la actualidad. Como primer medida, definiremos la personalidad y el trastorno de la misma analizando sus peculiaridades. La personalidad es un patrón o conjunto de comportamientos, cogniciones, emociones, perspectivas y maneras de ver e interpretar la realidad y de relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos que nos resultan habituales y que tendemos a mantener de forma relativamente estable en el tiempo y a través de las situaciones a lo largo de la vida. Se encuentra sustentada por el crecimiento y el transcurso de nuestro ciclo vital y se configura en parte en base a los genes, pero también de acuerdo a nuestras experiencias y aprendizajes. Es lo que define nuestra forma de ser y actuar y por lo general suele resultar adaptativa para relacionarnos de forma efectiva con el medio. No obstante, se podría poner de manifiesto un trastorno de la personalidad cuando una serie de circunstancias provocan que por algún motivo se adquieran unas características o maneras de pensar o hacer que causen grandes dificultades en esferas como las relaciones interpersonales, el trabajo o la capacidad de disfrutar de la vida, y que pueden llegar a generar en las personas que lo padecen o en su entorno cierta disfuncionalidad, malestar y sufrimiento. La Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 define los trastornos de personalidad como problemas en el funcionamiento del yo que han persistido durante un tiempo muy prolongado. La alteración se manifiesta en patrones inadaptados de cognición, expresión emocional y comportamiento en gran variedad de situaciones. Algunos pacientes con trastornos de la personalidad tienen problemas moderados que se atenúan con el tiempo. No obstante, existen otros que padecen graves problemas sociales y psicológicos durante toda su vida. Asimismo, muchas personas con trastorno de la personalidad también presentan una o más de las siguientes patologías: trastorno depresivo, bipolar, de ansiedad, de alimentación o ingesta, etc. Generalmente, los trastornos de la personalidad suelen aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, aunque también existen casos en los que se ponen de manifiesto durante la infancia. Su duración es muy variable. Algunos tipos de trastornos de la personalidad, como el antisocial o el límite, este último asociado a los jóvenes o hijos problemáticos, tienden a disminuir o a resolverse a medida que las personas envejecen. Otros, como el obsesivo compulsivo o el esquizotípico, presentan menos probabilidades de hacerlo. Se estima que la prevalencia global de todos los trastornos de personalidad oscila entre un 10 y un 13% de la población mundial. Si bien estos trastornos suelen afectar en igual medida a hombres y mujeres, existen ciertos tipos en donde se observa una prevalencia de un sexo sobre otro. Por ejemplo, el trastorno de la personalidad antisocial es 6 veces más frecuente entre los hombres. Las causas del desarrollo de los trastornos de la personalidad se vinculan a una interacción de factores genéticos y ambientales. Así, algunas personas que nacen con una tendencia genética a padecer un trastorno de la personalidad pueden disminuir o aumentar la misma en función de factores ambientales. De acuerdo al DSM-5, existen 10 categorías de trastornos de la personalidad que se agrupan en 3 clústeres. El clúster es una forma de clasificar variables diversas de tipo cuantitativo en diferentes grupos,
los cuales se incluyen en función de algún rasgo característico o elemento común. Actualmente, se contemplan 3 grandes clústeres de personalidad en base al tipo de patrón de comportamiento que manifiestan de manera habitual. A saber, clúster A, raros excéntricos. Incluye los trastornos de la personalidad que tienen como elemento común la realización de actos y el mantenimiento de manera de pensar e interpretar el mundo, consideradas como extravagantes y muy poco habituales. Tienen conductas y hábitos que generan disfuncionalidad o malestar en el sujeto. Hay que tener presente que en ocasiones se pueden asemejar al funcionamiento de la población con elementos psicóticos. Sin embargo, hay que tener presente que estamos hablando de rasgos de la personalidad y no de un trastorno en sí. Se incluyen dentro de este clúster los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con sus características distintivas. Primero, paranoide. Sus características son restricción afectiva, desconfianza injustificada y recelo. Por ello, interpretan las intenciones de otras personas de manera maliciosa. Segundo, esquizoide. Sus características son falta de interés por los demás, indiferencia a la crítica o a la aprobación, tener problemas para establecer vínculos sociales porque son poco expresivos con carencia de sentimientos dulces o cercanos. Y tercero, esquizotípico, cuyas características son no alcanzar a reunir los criterios propios de la esquizofrenia, pero tener ciertas anormalidades en la forma en la que perciben la conducta, el pensamiento y el lenguaje, además de presentar ideas y comportamientos extraños y excéntricos y dificultades para establecer relaciones interpersonales o sociales. Clúster B. Inestables, dramáticos emocionales. Hace referencia al conjunto de alteraciones de personalidad que tienen como rasgo común la presencia de una elevada emocionalidad, la cual resulta altamente lábil y que tiende a presentar una conducta dramática y en ocasiones teatral. Se observa comúnmente la presencia de falta de control sobre las emociones y los afectos, así como una cierta desconfianza hacia los demás y o su estima. Este grupo comprende los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con sus características distintivas. Primero, antisocial. Sus características son irresponsabilidad social, despreocupación por los demás, mentiras, engaños y manipulación a otros para beneficio personal, impulsividad, violar y despreciar los derechos ajenos, odiar las normas cívicas y la ley, indiferencia ante las acciones de maltrato a otras personas, tendencia a la imprudencia y búsqueda del riesgo. Es importante tener presente que este trastorno puede diagnosticarse antes de los 15 años, ya que es difícil hacerlo en edades avanzadas. Segundo, límite. Sus características son vacío interior permanente, miedo a ser abandonado en las relaciones, relaciones inestables, problemas para controlar las emociones y comportamiento impulsivo, conductas autolesivas como atracones alimentarios o gastos excesivos, alteración del sentido de yo y la autoimagen. Estas personas no tienen problema en expresar el desacuerdo, ni tampoco a presentar sumisión, ya que ésta se deriva del temor al abandono. Tercero, histriónico. Sus características son buscar atención y comportarse de forma dramática si tienen incomodidad al no ser el centro de atención. Suelen tener actitudes provocativas mal vistas o utilizar su aspecto físico como instrumento para llamar la atención. Hay que tener presente que se lo suele confundir con la histeria, pero se diferencia en que no presenta síntomas físicos. Y en cuarto lugar, el conocido narcisista, al cual le dedicaremos un video aparte, pero aquí nos limitaremos a decir que sus características son necesidad de ser admirado, falta de empatía y una visión exagerada de la propia valía denominada grandiosidad. Por eso no suelen sentir preocupación ante la crítica. Son envidiosos, egocéntricos, con carencia de amor propio y baja autoestima, que manejan sus relaciones interpersonales como instrumentos para alcanzar un fin. Clúster C. Temerosos, ansiosos. Se encuentra formado por un conjunto de trastornos,
los cuales tienen en común la presencia de un elevado nivel de miedo o ansiedad, o a no hacerlo, lo que los lleva a actuar de manera que disminuya en la medida de lo posible. El eje o núcleo de gran parte de su comportamiento es la evitación de aquello temido. También es normal que haya baja tolerancia a la incertidumbre. En este clúster se ubican los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con sus características distintivas. Primero, evitativo. Sus características son: evitar el contacto interpersonal por miedo al rechazo que se deriva de la baja autoestima y al retraimiento social. Hay que tener presente que a este trastorno se lo puede confundir con una fobia social. Segundo, dependiente. Sus características son sumisión y dependencia debido a una necesidad de recibir cuidados por incapacidad de valerse por sí mismos, sentimientos de inferioridad y gran sensibilidad ante la crítica. Y tercero, obsesivo-compulsivo. Sus características son excesiva devoción al rendimiento y al trabajo, perfeccionismo, rigidez y obstinación con intensa dificultad para expresar emociones. Es importante que sepan que estos tres tipos de clústeres de personalidad fueron utilizados por primera vez en 1980 con el DSM-3, con el propósito de realizar una agrupación de alteraciones de la personalidad que permitiera clasificar los trastornos de una manera más sencilla, a la par que se impulsó una mayor investigación en este tipo de alteraciones. No obstante, no se utilizan para diagnosticar, ya que en la práctica clínica no resulta infrecuente que un mismo paciente presente características e incluso trastornos pertenecientes a distintos clústeres. Por ejemplo, un narcisista clúster B con rasgos esquizotípicos clúster A. Ahora veremos cómo se realiza el diagnóstico del trastorno de la personalidad. El mismo debe ser llevado a cabo por un profesional de la salud mental en base a los criterios específicos del sistema taxonómicos del DSM-5 2014 dentro de la categoría de trastornos de la personalidad y el CIE-10 de 1992 de acuerdo a su capítulo 5, Trastornos mentales y de comportamiento, dentro de la jerarquía Trastornos de la personalidad y el comportamiento en adultos, donde se encuentra la categoría de trastornos de la personalidad específicos F60. Es dable destacar que algunas personas con trastorno de la personalidad se encuentran angustiadas por su comportamiento y buscan tratamiento de forma activa con motivo de aliviar los síntomas de ansiedad, depresión o abuso de sustancias, así como por obtener ayuda con los problemas creados por su trastorno de personalidad, tales como el divorcio, el desempleo o la soledad, pero no lo hacen por la enfermedad en sí. De esta manera, los trastornos de la personalidad se suelen diagnosticar de forma insuficiente, porque los profesionales de la salud mental a veces se centran en los síntomas de la ansiedad o la depresión que pueden eclipsar las características de cualquier trastorno de la personalidad subyacente. Otras personas, en cambio, no ven ningún problema en su propio comportamiento, por ello no tienden a buscar ayuda por sí mismos. En cambio, debido a los problemas y dificultades que genera su comportamiento sobre los demás, pueden ser sus amigos, familia o incluso los trabajadores sociales los que lo impulsan a buscar ayuda profesional. Aquí es importante señalar que si la persona no tiene la voluntad de curarse, difícilmente el tratamiento surta un efecto positivo. En la entrevista psicológica, el profesional de la salud mental puede sospechar que el paciente padece un trastorno de la personalidad, por ejemplo, si éste insiste en verse a sí mismo y a otras personas de manera que difieren con la realidad, o describe un patrón inapropiado de pensamiento o conducta que no modifica a pesar de las consecuencias negativas que le generan. Aquí es muy importante tener presente lo siguiente: tales pensamientos y comportamientos se consideran un trastorno solo si son persistentes, no si ocurren de vez en cuando. Es decir, si la persona lo sigue teniendo y haciendo,
aunque le causen angustias o dificultades en su vida diaria. Además, dichos pensamientos y comportamientos deben haber comenzado durante la adolescencia o las primeras etapas de su vida adulta, y no más tarde. Sin embargo, resulta necesario evaluar otros aspectos, además de ciertos signos y síntomas, para establecer un diagnóstico certero. En este sentido, la evaluación psicológica requiere el psicodiagnóstico, los test psicológicos, la integración entre el psicodiagnóstico y los test psicológicos, la medición y la valoración. Las pruebas son suministradas dependiendo del aspecto o rasgo de la personalidad que se desea medir y generalmente del enfoque del terapeuta. Desde esta perspectiva, un terapeuta psicoanalítico o psicodinámico que intenta explorar aspectos relacionados con el inconsciente del paciente utilizaría una prueba proyectiva que usualmente requiere la elaboración de un dibujo como el test del árbol o la figura humana, y también la interpretación de dibujos o figuras como el test de las manchas de tinta. Por su parte, el terapeuta de enfoque conductual o cognitivo-conductual utilizaría una prueba estandarizada o un test psicométrico, aunque existen casos de terapeutas que acuden a ambos tipos de pruebas. Los instrumentos de evaluación psicológica son técnicas mediante las cuales el profesional de la salud mental recoge la información o datos relacionados con las características de la personalidad del paciente o la población que pretende medir. Los psicométricos son instrumentos de medición o evaluación estructurados y estandarizados. Se centran en las diferencias individuales, rasgos que pueden ser identificados a través de diferentes test, escalas, cuestionarios, etc. Contrariamente, las técnicas o pruebas proyectivas son poco estructuradas y permiten cierta libertad de respuesta del evaluado. El propósito es la proyección al exterior de los diversos aspectos de su personalidad y de los estados temporales por los que atraviesa, es decir, que se proyectan al exterior las percepciones internas provocadas por los procesos emocionales conscientes. Las pruebas proyectivas tienen algunas limitaciones, como la ausencia de un marco teórico único y homogéneo, así como la carencia de estandarización de la aplicación, calificación e interpretación de las mismas. Por ello, no debe ser la única fuente de evaluación psicológica. Se requiere el uso de test estandarizados para corroborar la información obtenida. Existen instrumentos de evaluación psicológica para los estados de ansiedad y depresión, tales como el inventario de depresión, rasgo, estado y DERE, que identifica si la depresión que presenta el paciente corresponde a un rasgo de su personalidad o a un estado transitorio, y el inventario de ansiedad, rasgo, estado de C.H. Spielberg, que hace lo propio con la ansiedad. También existen instrumentos de medición para el estudio del estrés y el afrontamiento, tales como la escala de vulnerabilidad al estrés, que mide qué tan vulnerable es la persona al estrés, evaluando sus respuestas a situaciones estresantes, y la escala de afrontamiento de Lazarus, que constituye el instrumento más utilizado para medir esta variable, es decir, el afrontamiento. Un test se define de acuerdo con Anastasi como una medida objetiva y tipificada de muestra de la conducta. Puede ser considerado objetivo si reúne dos características. Primero, si tiene validez, es decir, el grado en que el test mide lo que se supone pretende medir. Y segundo, fiabilidad, es decir, la estabilidad de la puntuación obtenida por una persona en diferentes momentos en que le sea suministrado el mismo test. Entre los tests objetivos encontramos, entre otros, el test de inventario de autoestima de Coppermith, que es un cuestionario diseñado para medir el grado de autoestima del paciente en base a los siguientes aspectos: la seguridad, la autonomía, la estabilidad emocional, etc. Y el test de inventario multifacético de la personalidad, MMPI, que partiendo de criterios empíricos es una prueba diseñada para identificar trastornos mentales,
es decir, mide la psicopatología y es considerada una de las pruebas objetivas más utilizadas en el mundo. Una vez que tenemos el diagnóstico, procedemos al tratamiento del trastorno de la personalidad. En este sentido, es muy importante destacar que la psicoterapia es considerada una herramienta eficaz en el tratamiento de los trastornos de la personalidad. El tratamiento psicológico incluye la psicoterapia individual y la terapia de grupo. Durante la última década, se ha realizado un gran esfuerzo para aportar evidencia científica sólida acerca de la eficacia de las intervenciones psicológicas en los trastornos de la personalidad. Destaca el número de artículos científicos que ha sido publicado, en donde se recogen los resultados de ensayos clínicos con muy variados diseños. Sin embargo, como hemos manifestado anteriormente, es más probable que la psicoterapia sea eficaz cuando las personas afectadas buscan su tratamiento y están motivadas para cambiar. Los trastornos de la personalidad pueden ser especialmente difíciles de tratar, por lo que es importante elegir un terapeuta con experiencia que no juzgue y que sea capaz de entender la imagen que el paciente tiene de sí mismo, sus áreas de sensibilidad emocional y sus estrategias habituales de afrontamiento de los problemas. Aunque el tratamiento específico difiere en función del tipo de trastorno de la personalidad de que se trate, en general todos los tratamientos buscan lo siguiente: reducir la angustia, ayudar al paciente a entender que sus problemas son internos y no causados por otras personas o situaciones, limitar una conducta de mala adaptación y socialmente indeseable y modificar los rasgos de la personalidad que están generando inconvenientes. Así, el primer objetivo del tratamiento consiste en reducir la angustia inmediata. En este sentido, el terapeuta ayuda al paciente a identificar qué es lo que le está causando angustia y considera las diferentes formas de aliviarlo, proporcionando estrategias para secundar al paciente a salir de estas situaciones angustiantes, estableciendo el apoyo psicosocial. Estas estrategias pueden consistir en el cuidado y apoyo por parte de los miembros de su familia, amigos, vecinos, profesionales de la salud y otros. En algunos casos, se puede requerir un trabajo conjunto con el médico psiquiatra, por ejemplo, en los casos de trastorno límite de la personalidad, donde podrían existir intentos de suicidio y autolesiones del paciente que hacen necesaria la hospitalización. También para la administración de fármacos con el objeto de atenuar los síntomas o problemas concomitantes, como la depresión, la impulsividad, la agresión o la ansiedad. Los medicamentos pueden incluir antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo. En este sentido, les quiero mencionar que existen 28 estudios a 1.742 participantes que comprobaron los efectos positivos de estas drogas en pacientes con trastornos límites de la personalidad. Además, probaron que el suplemento dietario omega 3 derivado del pescado y de venta libre tiene efectos estabilizadores en el estado de ánimo. También, el tratamiento ayuda a las personas a comprender que sus problemas son internos. Esto es crucial, porque los afectados por un trastorno de la personalidad pueden no darse cuenta de que su propio comportamiento supone un problema. Los terapeutas intentan de ayudar a las personas a comprender cuándo es inapropiado su comportamiento y las consecuencias perjudiciales del mismo. Mediante el establecimiento de una relación de cooperación terapeuta-paciente basada en el respeto mutuo, el terapeuta puede contribuir a que el paciente sea más consciente de sí mismo y reconozca su comportamiento inapropiado y socialmente indeseable. Es importante saber que los terapeutas pueden cooperar para que la persona entienda que los cambios en su comportamiento, su visión de sí misma y de los demás llevará tiempo y esfuerzo. Asimismo, el tratamiento busca solucionar rápidamente los comportamientos mal adaptados e indeseables, como la imprudencia, el aislamiento social, la falta de asertividad y los ataques de ira, para minimizar
el daño permanente en las relaciones laborales y personales. A veces, el terapeuta tiene que poner límites a la conducta del paciente en la consulta. Por ejemplo, explicándole a la persona que gritar y amenazar dificulta la realización de la sesión. Sin embargo, si el paciente adopta un comportamiento extremo como ataques de ira o autodestructivos, puede necesitar un tratamiento en un hospital de día o en una institución cerrada. Es relevante recordar que los cambios más importantes en el comportamiento se advierten en los siguientes trastornos de la personalidad: el límite, el antisocial y el de evitación. Con la terapia de grupo, el mejoramiento del comportamiento habitualmente se puede producir en cuestión de meses. Los grupos de autoayuda o la terapia familiar también contribuyen a modificar las conductas inadaptadas. La implicación de la familia es útil y a menudo esencial, ya que pueden actuar reforzando o atenuando los comportamientos o los pensamientos inapropiados. Por otra parte, el tratamiento parte de la premisa que la clave para modificar los rasgos de la personalidad problemáticos como la dependencia, la desconfianza, la arrogancia y la manipulación es la psicoterapia individual y no la grupal. Esto lleva mucho más tiempo, generalmente más de un año. La psicoterapia puede secundar al paciente a entender cómo su trastorno de la personalidad se relaciona con sus problemas actuales. También lo puede asistir para aprender nuevas y mejores formas de afrontar los problemas. Por lo general, el cambio es gradual. Ahora veremos cuáles son las terapias que han demostrado ser apropiadas y eficaces en estos casos de trastornos de la personalidad. Primero, la terapia centrada en los esquemas desarrollada por Jung y sus colaboradores, que profundiza en los tratamientos y conceptos cognitivos conductuales tradicionales y ofrece un nuevo sistema de psicoterapia especialmente idóneo para pacientes con trastornos psicológicos crónicos. Esta terapia puede ser breve, intermedia o de larga duración, dependiendo del paciente. Partiendo de la terapia cognitivo-conductual, se amplía para conceder importancia a los orígenes infantiles de los problemas psicológicos. El modelo sigue el rastro de esquemas desde la infancia hasta el presente, con particular énfasis en las relaciones interpersonales del paciente. El terapeuta se alía con el paciente en su lucha contra los esquemas disfuncionales tempranos, recurriendo a estrategias cognitivas, afectivas, conductuales e interpersonales. Así, cuando los pacientes repiten los patrones disfuncionales basados en sus esquemas, el profesional de la salud mental los confronta empáticamente con las razones que justifican su cambio. Segundo, la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linian. En este sentido, les recomiendo especialmente leer la biografía, por ser todo un ejemplo de resiliencia de esta psicóloga, profesora y autora norteamericana. Esta terapia dialéctico-conductual está especialmente formulada para los síntomas de impulsividad e inestabilidad que se materializan en actos suicidas o parasuicidas. Se apoya en la teoría biosocial del trastorno límite de la personalidad. No obstante, ha demostrado su eficacia no solo en el tratamiento del trastorno límite de la personalidad, sino también en la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y el abuso de sustancias. Es una terapia donde se entrenan diferentes tipos de habilidades, ya sea en la toma de conciencia, en la tolerancia al malestar, sociales y de regulación emocional. A modo de ejemplo, dentro de las habilidades de tolerancia al malestar, encontramos las tácticas de distracción, tales como involucrarse en actividades diferentes o ayudar a otros para dejar de centrarse en uno mismo. Es una de las terapias de tercera generación, surgidas a partir de la década de 1990, que otorga un papel relevante a las técnicas de mindfulness y ofrece herramientas al paciente para que mejore sus relaciones interpersonales y gestione adecuadamente sus emociones.
En la terapia dialéctico-conductual se establecen una serie de acuerdos básicos entre el paciente y el terapeuta, que son claves para el buen funcionamiento de la terapia. El primero de ellos es un compromiso de asistencia a la terapia durante un año. Si el paciente falta a más de 4 sesiones durante 4 semanas seguidas sin causa justificada, se da por terminada la terapia hasta la finalización del contrato, es decir, hasta que transcurra el año, cuando se volverá a negociar si es posible o no la admisión. Tercero, la psicoterapia enfocada en la transferencia, de Klarskin, Schomans y Kemper. Es una terapia psicodinámica basada en la evidencia diseñada para pacientes con trastornos de la personalidad. Considera que la estructura psicológica se basa en imágenes equivocadas de uno mismo y de otras personas importantes que se han interiorizado en el transcurso del crecimiento. Estas imágenes no son plenamente conscientes dentro del individuo y pueden contener distorsiones. Desempeñan un papel esencial en la forma en que el paciente se adapta a la vida. Son las lentes a través de las cuales un individuo interpreta o lee lo que está experimentando. Las imágenes internas distorsionadas o poco realistas pueden provocar problemas en el estado de ánimo y las relaciones con los demás. Estos problemas se pueden modificar mediante la psicoterapia. Se trata de un abordaje a largo plazo con 2 sesiones semanales. El énfasis está puesto en las interpretaciones transferenciales dominantes que emergen en la relación entre el paciente y el terapeuta. Por último, y en cuarto lugar, encontramos la terapia basada en la mentalización, MBT, desarrollada por Anthony Bettemann y Peter Fonavi. Se trata de un enfoque psicoterapéutico que se apoya en la evidencia para el trastorno límite de la personalidad. Deriva tanto de conceptos psicoanalíticos tradicionales como de nuevos descubrimientos de la investigación sobre el apego y la cognición social. La mentalización simplemente describe el proceso psicológico común que las personas utilizan para comprender los estados mentales. Cubre un amplio territorio de actividad psicológica que determina la forma en que las personas manejan sus emociones y pensamientos de forma coherente. La estabilidad, flexibilidad, benevolencia y la honestidad con que las personas mentalizan es la base de cómo funciona su personalidad. Por lo tanto, la mentalización se encuentra en la raíz de la salud psicológica. De acuerdo a los seguidores de este enfoque psicoterapéutico, el trastorno límite de la personalidad en particular y los trastornos de la personalidad en general representan un problema de confianza epistémica. Esto se refiere a la capacidad de confiar en la autenticidad y relevancia personal de la información presentada en un contexto interpersonal. La mentalización, como un proceso básico de la identidad, es una noción revisada que explica la rigidez del pensamiento que los individuos con trastorno límite de la personalidad y otros trastornos de la personalidad tienen con las relaciones interpersonales. Debido a una tendencia a la desconfianza epistémica, las personas con trastorno límite de la personalidad tienen dificultades para aprender y cambiar a pesar de los patrones repetidos de problemas interpersonales dolorosos y los esfuerzos de otros para enseñarles cómo manejar los sentimientos de manera menos destructiva. Todo tendría su origen en la construcción del apego. El apego seguro encarna un proceso de desarrollo mediante el cual el cuidador se las arregla para imaginar e interpretar razonablemente los estados mentales del niño, respondiendo de una manera que lo ayuda a comprender y a manejar su propia angustia. Este es el proceso por el que el apego seguro facilita el desarrollo de la mentalización. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado este resumen que me costó demasiado hacer para poder ponerles los datos más importantes de la manera más resumida posible dentro de este cuadro sinóptico y dentro de esta explicación. Si les ha gustado, les agradezco que le den un like,
que compartan el video, que se suscriban al canal si no lo han hecho y que compartan esta información con otras personas. Y bueno, en el próximo video estaremos haciendo un especial sobre el narcisismo. Nos vemos pronto. Muchas gracias.